1, 2, 3. Proyecto R. Proyecto R, especiales de radio. El movimiento estudiantil en Bariloche desde los años 90 hasta principios de siglo. La crónica y la mirada de Laura Croft para Proyecto R. Parece que también es una instancia interesante para reflexionar sobre el movimiento estudiantil y juvenil acá en Bariloche, también para discutir con esa idea crónica de la apatía juvenil. Es como que todo el tiempo se están sorprendiendo de que los jóvenes, los estudiantes, tengan participación política. Y si uno hace un rastreo histórico, en realidad, por lo menos desde el retorno a la democracia, que es lo que yo tengo rastreado, hasta el presente, nunca no hubo un movimiento estudiantil o juvenil planteando sus necesidades, sus derechos y dando esa batalla. Entonces la idea hoy era reponer un poco esa trayectoria. Y la repongo a partir de una pequeña investigación que hice yo, yendo a la hemeroteca del diario Río Negro en General Roca, haciendo investigación de archivo, a partir de mi propia experiencia personal como militante estudiantil en Bariloche a principios de la década del 90, y también algunas entrevistas en profundidad que hice con militantes que participaron en los distintos momentos, en los distintos procesos que se fueron dando. Tampoco es, digamos, no hice una tesis sobre este tema, ¿no? Yo ya sé que hay varios oyentes que participaron de distintos momentos que van a decir, pero no hablaste de esto, de aquello. Bueno, en realidad es como un mapa, una caracterización general que está en curso y que en realidad es una línea interesante para continuar investigando y construyendo colectivamente. El periodo que tomé es el periodo 1984-2000 y logré reconstruir 5 momentos que tienen características específicas en la militancia o el activismo estudiantil y juvenil. El primer momento, que es en la salida de la dictadura, es un momento de refundación institucional en todo sentido. Atravesó todos los sectores sociales y también el movimiento estudiantil y juvenil. Si uno lee el diario Río Negro y se enfoca en los meses de septiembre del 84 al 89, encuentra muchos jóvenes. Porque por un lado es la conmemoración de la Noche de los Lápices y por otro lado son las fiestas de la primavera. Entonces los centros de estudiantes siempre tenían mucha actividad en esos meses. A partir de rastrear el mes de septiembre de esos años, uno lo que ve es un contexto atravesado por el movimiento de derechos humanos, con un protagonismo importante en Bariloche y en la provincia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y también el auge de las juventudes partidarias, mucha movilización en las juventudes de los partidos políticos que tenía incidencia en los centros de estudiantes. Entonces, lo que encontramos ahí es una participación juvenil y estudiantil en la reconstrucción de las instituciones de la democracia. Ese es el énfasis de ese momento. Entre el 87 y el 88 aparecen en el diario denuncias por persecución a militantes estudiantiles, denuncias que están hechas o apoyadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también marchas en demanda por el boleto estudiantil, esa antigua bandera del movimiento, y también a los centros de estudiantes y a los jóvenes organizando la fiesta de la primavera, actividades que no solo tienen que ver con la batalla contra la injusticia, sino también con el disfrute, con la alegría bien entendida. Últimamente no se puede ni decir alegría, ¿no? Bueno, en esa época la alegría era nuestra, ¿no? Entonces, también este movimiento estudiantil hacía intentos por impulsar proyectos de ordenanza en esa revitalización institucional de esa época. Y ahí es donde se crea la Coordinadora de Centros de Estudiantes de Bariloche, la COSEBA, sobre la base de un modelo de organización centrado en centros de estudiantes que funcionaban con el modelo ese institucional de las asociaciones civiles. Tenían estatutos, elección de comisiones directivas por voto, asambleas ordinarias y extraordinarias, tenían que hacer balances, etcétera. Bueno, tenía ese modelo de institucionalización. Después aparece un segundo momento entre 1990 y 1993, que ese lo conozco bien porque era cuando yo era militante estudiantil. Uno podría llamar ese momento, o ahora, desde ahora, leerlo como un periodo de transición. Nosotros retomamos la COSEBA, heredamos la carpeta, lo digo entre comillas porque era
una carpeta llena de estatutos, normativas, proyectos de ordenanza, noticias de diario, un archivo que ya no sé quién se lo quedó, me gustaría encontrarlo. Y junto con la carpeta heredamos también el mandato de regularizar los centros de estudiantes, porque según este formato de las asociaciones civiles, ¿cuál era la realidad? Había una irregularidad crónica, porque era imposible cumplir con toda esa burocracia de forma autónoma y sin recursos. Entonces era una situación de irregularidad permanente que en realidad funcionaba más que para crear institución, para ir sumando militantes a las juventudes partidarias. Y eso era algo que a nosotros en ese momento particular, estamos hablando del primer gobierno de Carlos Menem, estaba empezando a instalarse la lógica más fuertemente neoliberal en la Argentina, empezamos a cuestionar la manipulación de los centros de estudiantes por parte de los partidos políticos. Un cambio de enfoque en ese sentido, nos distanciamos de los partidos políticos y a su vez íbamos señalando cómo iba avanzando el neoliberalismo sobre la escuela pública, la descentralización primero, los recortes, y nuestra articulación fundamental fue con el sector gremial, con los gremios docentes y con el movimiento sindical estatal de la provincia, y la consigna que se empezó a imponer fue fuertemente la defensa de la escuela pública como bandera. Y el modelo de organización que teníamos era medio una transición entre el modelo anterior y procesos que se vieron después. Mantuvimos un poco esos rasgos institucionales heredados, pero por ejemplo hacíamos modificaciones para evitar ser manipulados por los partidos políticos, entonces teníamos comisiones directivas rotativas, íbamos armando esos híbridos. Y al mismo tiempo también mantuvimos el diálogo con el Consejo Deliberante para empujar proyectos de ordenanza que ya estaban en esa carpeta, y a su vez nos manifestábamos en la calle para que eso se lograra, y fue así que en el año 93 se logró la primera ordenanza que generaba un boleto estudiantil que era el 50% del boleto mínimo, y en ese momento era casi impensable que lo podríamos conseguir. Fíjense dónde estamos ahora. Hubo un movimiento que siguió manteniendo la misma bandera y que ahora sigue avanzando en una lucha de reconocimiento del acceso de los estudiantes a la educación, porque básicamente la demanda por el boleto estudiantil es esa. Después podemos hablar de un tercer momento que tiene su pico en 1995, un momento que podemos calificar como la crisis rionegrina, así lo tituló el diario Río Negro, por lo menos, que tenía una sección específica del diario que llamaba La crisis rionegrina, donde daba cuenta de todo el conflicto que se generó en esa época. El contexto es ya la profundización del avance neoliberal, una política estructural de retracción de responsabilidades del Estado y vaciamiento de las arcas públicas por endeudamiento y también por corrupción, que tuvo como emergente un retraso inusual en el pago de los sueldos a los estatales, 2 meses a los maestros, 3 meses a los jubilados. El movimiento de jubilados fue muy importante en esa época, en ese momento, en ese contexto. Y se arma el Frente Estatal Rionegrino, que son todos los sindicatos vinculados a la CTA, la UNTER, Citrajur, ATE, el SOYEM y también UPCN, que estaba articulado en la CGT. Todos forman el Frente Estatal Rionegrino con 2 consignas fundamentales. Una, la de los sueldos, o sea, que se paguen los sueldos, y la otra es la defensa de la salud y la educación pública. En ese marco aparece el Frente Estudiantil Barilochense, ese era el nombre, ya sin formalidades institucionales, eran estudiantes autoconvocados, comparativamente muchos estudiantes autoconvocados, uno que vio crecer el proceso en ese momento eran muchos, que también tomaban distancia respecto de los partidos políticos, seguían en esa línea que es muy noventosa, la desconfianza, la manipulación de los partidos políticos. Y además también aparecen grupos de jóvenes vinculados a radios comunitarias. En ese momento la FM Gente de Radio cumplió un rol muy importante en Bariloche, nucleando grupos de jóvenes. Roca y Bariloche prácticamente se incendiaron. Y ahí es donde aparece la sección especial del diario que llamaba Crisis Rionegrina, que si alguien tiene acceso a la hemeroteca del Río Negro es un impagable. Hay fotos y textos que caracterizan mucho esa época. Y un hito de ese movimiento, de ese momento, fue la quinta cumbre de presidentes iberoamericanos que se realizó en octubre de 1995, donde la movilización que se congregó en este pueblo fue bastante importante. Ya hablamos alguna vez de ese hito. Bueno, un cuarto momento aparece entre el 96 y el 97, que podríamos caracterizar como un momento de regionalización o nacionalización de la demanda,
¿Cuál es el contexto 96-97? Las pobladas de Cutralcó y Plaza Huíncul, que marcan muchas cosas, marcan una bisagra no solo para Neuquén o para la región patagónica, sino también para el país. La movilización es reprimida por parte de Gendarmería, una represión ordenada por Carlos Corach, que era el ministro del Interior. Si bien el Bora rionegrino, que es la fuerza policial rionegrina, había reprimido ya en el 95, esto ya era una represión por fuerzas nacionales, estaba reprimiendo la Gendarmería Nacional. Nace la figura del piquetero y la modalidad de protesta por cortes de rutas y calles. En ese marco se condena a Marina Schifrin como caso emblemático de criminalización de la protesta social, y no es una figura solo regional o de Bariloche, es una figura nacional, porque se estaba definiendo esa práctica como criminalización de la protesta. Y en Bariloche, ¿cuál era el contexto? Bueno, a los efectos estructurales de retracción del Estado se suman los efectos de la paridad cambiaria sobre la industria turística. $1 valía $1. A Bariloche no venía nadie. Era carísimo venir. Entonces, ¿qué genera eso? Una desocupación de todo el gremio gastronómico, prácticamente. Muchos trabajadores de la gastronomía desocupados, y todos los rubros subsidiarios también del turismo. Genera una gran desocupación y una dependencia de los planes sociales del Estado, el famoso Plan Trabajar, entre otros. Entonces empiezan a aparecer agrupaciones juveniles ya por fuera de las escuelas, que incluyen las escuelas pero las exceden. Y hay una identificación de los pibes con los barrios del Alto. Aparece un posicionamiento de clase también en esa. Eran pibes de barrio, pibes de los barrios del Alto. Y ahí continúan con la crítica a los partidos políticos, pero además empiezan con una crítica a la politización partidaria de los sindicatos. O sea, los propios sindicatos empiezan a ser sospechados de partidizarse. Entonces también se toma distancia de eso. Y empieza a haber una demanda que ya venía de antes por la educación y la salud pública, a la que se suma fuertemente la protesta por la desocupación. Y entonces estos jóvenes, además de manifestaciones, piquetes y ese tipo de repertorios de demanda y de lucha que venían de antes, se suman a actividades solidarias. Juntan ropa para hacer llegar a los barrios, juntan juguetes para los niños para el Día del Niño, alimentos no perecederos, se hacen recitales heavy punk para juntar alimentos no perecederos, y en paralelo a eso van haciendo su propia formación política. Y así llegamos a un quinto momento y nos caemos del milenio, 98-99, es el último de la década y el último del milenio, que son los estudiantes en lucha. Los estudiantes en lucha tuvieron tomadas varias escuelas de Bariloche por casi 3 meses, a caballo entre el 98 y el 99. Si bien involucraron escuelas en toda la ciudad, muchos de sus referentes públicos, de sus voceros, eran estudiantes de las escuelas de los barrios del Alto, que encabezaban ese proceso. Y la agenda política de este movimiento ya se distanciaba de la del sindicato docente o de la llamada comunidad educativa, como era a principios de los 90, y empiezan ya debates sobre el contexto social más amplio. Entre ellos hablan de la desocupación, de la persecución policial, los abusos y detenciones a menores. Circulaba un manual del detenido que explicaba cuáles eran los derechos que tenían los menores frente a la policía. Nuevamente una vinculación importante con la APDH, ya en otro momento de la historia. Y también una fuerte relación con radios comunitarias que venían trabajando de antes, agrupaciones independientes de jóvenes y el circuito llamado contracultural, los recitales heavy metal y punk en espacios comunitarios de los barrios, la publicación de fanzines antisistema, la circulación de los fanzines, de los registros y los discursos anarquistas, y un posicionamiento de clase que seguía siendo una crítica muy fuerte a la Suiza argentina, de la cual ya hablamos también en la columna pasada. Entonces, en este momento hay como una coexistencia que aparece como contradictoria entre la crítica al sistema, los discursos anarquistas de destruir al Estado, el Estado represor, el Estado milico, y a su vez defender la educación y la salud pública. Esa polifonía era la que se escuchaba al fin del milenio en Bariloche. 1, 2, 3. Proyecto R. Proyecto R, especiales de radio.